Bueno, señores, nuevos datos de la UCA que tienen que ver con la pobreza. Atención, porque son tremendos. La pobreza llegó, según la UCA, el estudio que siempre hace la Universidad Católica Argentina, social, sí. Exactamente, al 35%. 35% de pobreza, 7% es de indigencia. O sea, estamos hablando de 14.175.000 pobres. Porque el 35% es solamente un porcentaje. Hablamos de gente de carne y hueso. 14.175.000 personas son pobres en la República Argentina. De esos 14 millones, 3 millones son indigentes. El incremento del último semestre, del segundo semestre del 2018, con respecto a este, en el segundo semestre era del 32%. O sea, se incrementó en 1.200.000 personas, Willy. Así es, Eduardo. Es muchísimo. Es muchísimo. Te diría que con la economía todavía luchando por salir de la recesión y con la caída del salario real y con la inflación, que tenés que todavía, por más que esté ya en niveles mensuales abajo de 3%, es muy difícil que ceda la pobreza, es imposible. Y te agrego un dato más, el INDEC va a dar a conocer el dato de pobreza, el próximo dato, el 30 de septiembre, a poco de las elecciones presidenciales y seguramente va a estar arriba. También un dato con alto contenido, aparte del social que nos duele, seguramente va a ser un dato con contenido político. Ese dato que se va a conocer impresionante por el INDEC el 30 de septiembre. Es una de las grandes deudas de este gobierno y del presidente Macri, que cuando en campaña decía vamos por la pobreza cero. Ahora sí. Es cierto que recibió 30% de pobreza, pero la bajó en un momento al 28%, pero ahora la volvió a incrementar. Ni se medía la pobreza. No, claro. La primera medición que hizo fue la que hizo el propio gobierno en el segundo semestre del 2016. Sí. Si niños y adolescentes en la anterior medición estaban llegando y superando el 40% con este índice, ¿a cuánto van ahora? Es un desastre. Y la última medición Al dio 50, 1 de cada 2 chicos es pobre en Argentina. Pobre. O sea, Eduardo, Eso es el futuro de este país. Es tremendo. O sea, que los niños sean pobres en esa medida verdaderamente habla de que el futuro... Y para que salgan de la pobreza... hay una cosa, la percepción que todos tenemos en esta mesa y que seguramente tiene toda la gente que nos ve, que hay mayor cantidad de pobres y que hay mayor cantidad de gente en situación de calle, etcétera, no era solamente una sensación. Nosotros aquí lo dijimos. Sí, claro. Cuando Juan Car empezó con la historia que después se desvirtuó, solo Dios sabe por qué, porque se metió la política a la cola ahí sin tener que haberla metido. Pero la verdad es que esta percepción que todos tenemos que hay más gente pobre y más gente deambulando y más gente en la calle, no cabe ninguna duda. Así que, digo, para la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, que decía que había 1.100 y pico de personas en la calle, cifras de abril. Ministra, registre estas cifras que son actuales, no del mes de abril de este año.